El océano nos está enviando una señal de auxilio. Durante los últimos 10 años se han registrado 5.000 casos de varamientos de mamíferos marinos. El océano se está calentando, las fuentes de alimentos se están agotando y el ruido humano está invadiendo los mares. Todas las especies, desde los peces pequeños hasta los más grandes, están siendo empujadas al caos. El aumento de la temperatura del agua, la reducción del alimento y el ruido constante generado por actividades humanas en el océano están alterando todo el equilibrio, afectando por igual a peces pequeños y grandes. Incluso los delfines, una de las especies más queridas por su inteligencia y su comportamiento amigable, conocidos por historias donde ayudan a humanos en peligro en el agua, también están comenzando a convertirse en víctimas. En 2023, en la bahía de Monterey, se observaron ballenas permaneciendo en aguas poco profundas, aparentemente tratando de evitar algo mar adentro. Poco después, comenzaron a aparecer cuerpos de delfines en la costa, con heridas circulares de unos 7 centímetros de diámetro, piel desgarrada, huesos fracturados y tejido interno expuesto. Pero esto no estaba ocurriendo solamente en Estados Unidos. Incidentes similares comenzaron a aparecer en muchas otras partes del mundo y podrían continuar en el futuro. A primera vista, la mayoría de las personas asumió que los responsables eran los tiburones. Sin embargo, los análisis forenses confirmaron que ninguna especie conocida de tiburón puede producir este tipo de patrón de mordida. El verdadero responsable resultó ser una especie que pocos habrían sospechado, una especie mucho más inteligente que los tiburones. Ahora, comencemos a descubrir quién es y a entender mejor qué es lo que realmente está ocurriendo en el océano. La bahía de Monterey, a menudo llamada un parque marino abierto, un lugar que recibe a más de 4 millones de visitantes cada año solo para ver delfines surfeando las olas, registró su primera muerte de un animal marino en 2023, de una manera para la que nadie estaba preparado. En la mañana del 18 de junio de 2023, cuando la marea bajaba en Point Pinos, el cuerpo de una delfín nariz de botella adulta, con un peso aproximado de 150 kilogramos, apareció en la orilla. Pero lo que quedó sobre la arena provocó escalofríos entre todos los presentes. El abdomen estaba abierto, con una herida de casi medio metro. Si una persona adulta extiende ambos brazos, esa longitud es casi igual a su envergadura. Las costillas estaban fracturadas y dobladas hacia adentro, como si el animal hubiera sido golpeado de frente por un vehículo. Los órganos internos seguían intactos, sin señales de haber sido consumidos por aves marinas. Una señal clara de que el animal había muerto apenas unas horas antes. Esa misma mañana llegaron los medios de comunicación. Menos de una hora después, el Marine Mammal Center movilizó a 25 personas. Todo el equipo de forense marino del centro de California, incluyendo veterinarios, especialistas en marcas de mordidas, biólogos del comportamiento y voluntarios locales. Un área de playa con un radio de 100 metros fue acordonada, manejada de la misma manera en que las autoridades aseguran la escena de un accidente de tránsito grave. A menos de 500 metros de distancia, encontraron otro cuerpo de delfín nariz de botella. Este presentaba pequeñas marcas de mordida de entre 1 y 1,2 centímetros, repetidas en filas paralelas, sin formar un arco. Las marcas de impacto en el abdomen del delfín coincidían perfectamente con las lesiones encontradas en la ballena. El océano nos está enviando una señal de auxilio. Durante los últimos 10 años se han registrado 5.000 casos de varamientos de mamíferos marinos. El océano se está calentando, las fuentes de alimentos se están agotando y el ruido humano está invadiendo los mares. Todas las especies, desde los peces pequeños hasta los más grandes, están siendo empujadas al caos. El aumento de la temperatura del agua, la reducción del alimento y el ruido constante generado por actividades humanas en el océano están alterando todo el equilibrio, afectando por igual a peces pequeños y grandes. Incluso los delfines, una de las especies más queridas por su inteligencia y su comportamiento amigable, conocidos por historias donde ayudan a humanos en peligro en el agua, también están comenzando a convertirse en víctimas. En 2023, en la bahía de Monterey, se observaron ballenas permaneciendo en aguas poco profundas, aparentemente tratando de evitar algo mar adentro. Poco después, comenzaron a aparecer cuerpos de delfines en la costa,
con heridas circulares de unos 7 centímetros de diámetro, piel desgarrada, huesos fracturados y tejido interno expuesto. Pero esto no estaba ocurriendo solamente en Estados Unidos. Incidentes similares comenzaron a aparecer en muchas otras partes del mundo y podrían continuar en el futuro. A primera vista, la mayoría de las personas asumió que los responsables eran los tiburones. Sin embargo, los análisis forenses confirmaron que ninguna especie conocida de tiburón puede producir este tipo de patrón de mordida. El verdadero responsable resultó ser una especie que pocos habrían sospechado, una especie mucho más inteligente que los tiburones. Ahora, comencemos a descubrir quién es y a entender mejor qué es lo que realmente está ocurriendo en el océano. Este fue el momento en que los expertos realmente quedaron desconcertados. Cuando todos los grandes depredadores marinos habían sido descartados, lo que quedaba se convirtió en la pista más importante. Solo quedaba un último sospechoso, una especie inteligente, muy extendida, y que estaba en la lista de lo imposible. El atacante era otro delfín. No escuchaste mal. Después de 4 días de análisis histológico, comparación de marcas de mordida y escaneo de ADN en los laboratorios del National Marine Fisheries Service y del Marine Mammal Center, los resultados mostraron una coincidencia del 100%, con un delfín nariz de botella macho adulto. La víctima había sido atacada por uno de los suyos. Si estás viendo esto y te sientes sorprendido, esa reacción es totalmente normal. Este comportamiento ya había sido documentado anteriormente en Escocia, Gales y Sudáfrica, según reportes de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, en 2019 y del Journal of Marine Mammal Science. La evidencia clave está en la separación entre los dientes, de 1,0 a 1,2 centímetros, que coincide exactamente con la mandíbula de un delfín macho adulto. En las hembras, esa distancia normalmente es de solo 0,7 a 0,9 centímetros. Las marcas de arrastre con torsión lateral coincidían hasta en 95%, con patrones de ataque de delfines machos documentados en decenas de estudios de comportamiento en Sarasota Bay y en Moray Firth, en Escocia. Y la evidencia no terminó ahí. Los resultados de tomografía computarizada revelaron traumatismos por impacto que fracturaron 3 costillas, lesiones que solo ocurren cuando un animal es golpeado por el rostro, hocico rígido, de un delfín macho adulto. Además, el cuerpo de la víctima presentaba 17 marcas paralelas de garras, cada una de 3 a 4 milímetros de profundidad, un patrón característico que solo se observa en machos adultos. ¿Por qué los delfines atacarían a los de su propia especie? Siempre los hemos visto como animales gentiles, inteligentes y conocidos por salvar humanos. Pero cuando analizamos los datos biológicos y su estructura social, la realidad que aparece es muy diferente. Tal vez pienses que esta especie es amigable, pero en ciertas situaciones, los delfines están entre los animales más violentos del océano, violentos incluso entre ellos mismos. La primera razón proviene de una estrategia reproductiva oscura que existe en muchos mamíferos: matar a las crías para obligar a la madre a volver a entrar en celo. En biología reproductiva, las hembras solo vuelven a aparearse cuando su cría crece lo suficiente o cuando la cría muere. Aproximadamente entre 2 y 8 semanas después de perder a su cría, la madre entra en un nuevo ciclo reproductivo. Para los delfines machos, atacar a las crías abre una ventana de oportunidad para transmitir sus genes. Esto no es una teoría. La National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, ha documentado este comportamiento en Florida, Escocia e incluso en la bahía de Monterey. Grupos de machos suelen separar a la madre del grupo, agotarla, y luego atacar a la cría golpeándola, jalando su cola, manteniéndola bajo el agua o mordiendo el abdomen. Si esto te recuerda a los leones o a los chimpancés, es porque es algo similar, solo que bajo el agua, donde todo ocurre más rápido y es mucho más difícil de observar. La segunda razón está en una estructura social tipo alianza estilo mafia. Los delfines machos no viven solos. Forman alianzas primarias de 2 a 3 individuos, que luego se conectan en alianzas secundarias de 4 a 12 machos. Solo en la bahía de Monterey existen superalianzas de más de 20 machos adultos, algo extremadamente raro en el mundo.
Su comportamiento se parece mucho al de grupos organizados. Seleccionan una hembra, la rodean en 360 grados, la aíslan del grupo y la retienen durante horas, a veces incluso días. Si la madre esconde a su cría o se resiste, la cría se convierte en el primer objetivo. Una grabación de 2020 documentó una superalianza de 20 machos atacando a un solo individuo durante 26 minutos continuos, algo que ningún estudio anterior había registrado. Si imaginamos esta escena en tierra, sería muy similar a lobos o hienas usando la superioridad numérica para derribar a una presa más pequeña. La tercera razón es el estrés ecológico, que está convirtiendo la bahía de Monterey en un ambiente cada vez más inestable. Datos del California Current Ecosystem muestran que las poblaciones de anchovetas disminuyeron entre 60 y 70% entre 2014 y 2023, mientras que las sardinas prácticamente colapsaron desde principios de la década de 2010. El aumento de la temperatura ha reducido fuertemente fuentes de alimento como anchovetas, sardinas y arenques, debilitando a ballenas, delfines y focas. Menos alimento significa más competencia, y más competencia significa más violencia. El agua también se ha calentado de forma anormal. Los eventos de El Niño, en 2015, 2019 y especialmente entre 2023 y 2024, elevaron la temperatura entre 3 y 4 grados Celsius. El agua más caliente aumenta los niveles de cortisol, haciendo que los delfines machos sean 20 a 35% más propensos a la agresión. Si alguna vez has visto cómo las personas se irritan durante olas de calor, bajo el agua ese efecto puede ser aún más fuerte. Y finalmente, está el ruido. La bahía de Monterey está cerca de rutas marítimas internacionales y zonas de entrenamiento de sonar de la Marina de Estados Unidos. Cuando el nivel de ruido supera los 140 decibeles, el comportamiento agresivo aumenta entre 18 y 22%. Las hembras estresadas que se separan de su grupo se convierten en objetivos más fáciles. Los machos que pierden la capacidad de comunicarse claramente mediante sonidos tienen más probabilidades de malinterpretar señales y atacar. Imagina una ciudad ruidosa donde las personas se vuelven más irritables y pierden la paciencia. Bajo el agua, los delfines reaccionan de una manera muy similar, pero como ya sabes, y como mencionamos antes, los varamientos de ballenas y delfines están ocurriendo en todo el mundo. Sin embargo, comparado con otros lugares, la bahía de Monterey sigue siendo el caso más extremo. Si vemos los ataques entre delfines como un terremoto ecológico, entonces esta bahía sería el epicentro, donde cada impacto es más fuerte, más frecuente y más duradero que en cualquier otro sitio. Y la razón comienza con su geografía inusual. El cañón de Monterey, con casi 3.000 metros de profundidad, funciona como una autopista natural de alimento, que concentra sardinas, anchovetas, arenques, calamares y muchas otras especies en un área de solo unos cuantos kilómetros. Puedes imaginarlo como un centro comercial lleno en fin de semana. Mientras más especies se concentran en el mismo espacio, más probable es que ocurran conflictos. Aquí, 5 o 6 especies de delfines comparten el mismo territorio, algo que rara vez se observa en otras partes de la costa oeste. Los datos de campo reflejan claramente este nivel de violencia. Según la Marine Mammal Stranding Network, en 2010, solo alrededor del 8% de los delfines varados mostraban señales de ataques de su propia especie. Para 2024, esa cifra había aumentado a 21%, lo que representa un incremento de 2,6 veces en solo 14 años. Dicho de forma simple, en 2010, de cada 10 delfines encontrados varados, menos de uno había sido atacado por otro delfín. Para 2024, ese número aumentó a 2 o 3 de cada 10 casos. Esta es la tasa más alta de toda la costa oeste de Estados Unidos, superando incluso a San Diego, el estado de Washington y Baja California en México. Cuando se examinan los datos reales, el nivel de violencia mostrado por los delfines machos en la bahía de Monterey deja de ser una teoría y se convierte en una serie de casos concretos, completamente documentados en reportes de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, y de la Marine Mammal Stranding Network. El primer caso ocurrió en 2023 en Point Pinos, un incidente tan perturbador que el equipo de rescate retrocedió varios segundos al ver el cuerpo.
Se trataba de una delfín hembra adulta cuyo abdomen había sido abierto a lo largo por unos 35 a 40 centímetros, con los órganos internos expuestos. El análisis histológico y las muestras de ADN tomadas de los bordes de la herida coincidieron con 3 delfines machos atacando al mismo tiempo. Lo más inquietante fue que la hembra probablemente estaba embarazada. Si alguien pensara que esto fue un accidente, los investigadores no estuvieron de acuerdo. El patrón del ataque coincidía perfectamente con casos documentados de infanticidio registrados anteriormente en Escocia y Florida. El segundo caso, en 2022 cerca de Santa Cruz, fue casi increíble. Un individuo más pequeño presentaba la columna vertebral rota sin ninguna mordida profunda. Todas las lesiones fueron causadas por impactos directos en el cuello, un patrón idéntico al observado en casos de infanticidio documentados en Moray Firth, Escocia. Usando solo el rostro rígido, rostrum, un delfín macho fue capaz de generar suficiente fuerza para romper la columna de un individuo más pequeño, algo que incluso grandes depredadores marinos como las focas leopardo o los lobos marinos rara vez logran. El tercer caso fue el más extraordinario. En 2020, y cerca de la zona de Moss Landing, micrófonos submarinos grabaron todo el incidente, que duró 26 minutos. Al menos 8 delfines machos rodearon a un individuo solitario, golpeándolo repetidamente, mordiéndolo y obligándolo a permanecer bajo el agua en un ataque tan organizado que los investigadores lo describieron como una ejecución en grupo, más que como un conflicto natural. Los llamados de auxilio, sonidos de angustia, continuaron durante varios minutos, pero los machos no se detuvieron, proporcionando evidencia clara de ataques coordinados en grupo que los investigadores forenses ya sospechaban desde antes. El último caso ocurrió en 2019, cuando los medios locales reportaron ampliamente un supuesto ataque de tiburón después de que apareciera el cuerpo de un delfín con marcas de mordida que parecían dentadas. Muchos creyeron que un tiburón maco era el responsable. Sin embargo, el análisis del tejido reveló lo contrario. El tamaño de los dientes, el espacio entre ellos y la profundidad de las heridas coincidían con los de un delfín macho adulto, no con un tiburón. Este caso se considera un ejemplo clásico de cómo los humanos suelen culpar a los grandes depredadores, cuando el verdadero responsable resulta ser la especie que normalmente consideramos la más amigable. Lo que está ocurriendo en la bahía de Monterey no es una excepción en absoluto. Cuando los científicos ampliaron sus datos a otras regiones del mundo, descubrieron que los ataques de delfines contra otros delfines aparecen en múltiples océanos, con niveles sorprendentemente similares. En la bahía de Mutsu, Japón, un estudio publicado en la revista Aquatic Mammals en el año 2022 documentó un ataque de delfines del Pacífico contra una cría que duró hasta 75 minutos. Al menos 10 individuos estuvieron involucrados, incluyendo 4 machos adultos claramente identificados. Persiguieron a la cría, la mordieron en el abdomen, torcieron su cuerpo como si estuvieran girando la tapa de una botella, y la forzaron repetidamente a permanecer bajo el agua hasta que quedó casi inmóvil. Los autores concluyeron que muy probablemente se trató de un caso deliberado de infanticidio, señalando que el daño a los órganos internos, las fracturas óseas y las marcas de dientes coincidían estrechamente con casos de infanticidio previamente documentados en Europa y Norteamérica. Si esto te suena familiar, es porque el patrón es idéntico a lo que vemos en la bahía de Monterey. Varios machos, ataques repetidos y un enfoque claro en las crías. Más al noroeste, en Europa, la región de Moray Firth en Escocia es el lugar donde se registró por primera vez evidencia clara de infanticidio en delfines nariz de botella. Un estudio fundamental de Patterson y sus colegas, publicado en 1998 en Proceedings of the Royal Society, B, presentó un análisis detallado de cadáveres de crías con cráneos aplastados, columnas vertebrales rotas, de costillas fracturadas y contusiones internas en los tejidos blandos. Todas estas lesiones coincidían con la fuerza de impactos y las mandíbulas de delfines adultos, no con tiburones ni con hélices de embarcaciones. Los autores concluyeron que el infanticidio debe considerarse un factor real que moldea el sistema social de los delfines y no un simple error anormal, poco común. Al escuchar esto,
¿No suena exactamente como las fracturas de costillas y los daños pulmonares que mencionamos antes en la bahía de Monterey? Más evidencia proviene de Galicia, en España, y de las aguas alrededor de Gales, en el Reino Unido. Estudios en Galicia reportaron casos de delfines nariz de botella atacando y matando crías, con necropsias que revelaron traumatismos severos, tejidos aplastados y fracturas óseas compatibles con golpes contundentes causados por el rostro rígido, rostrum, de los delfines. Mientras tanto, en Cardigan Bay, Gales, en el año 2025, una embarcación de observación de ballenas presenció y grabó a 4 delfines nariz de botella trabajando juntos para matar a la cría de otra especie de delfín, un caso poco común de infanticidio entre especies. Posteriormente, los biólogos sugirieron que el incidente probablemente estuvo relacionado con la competencia por alimento y hábitat. Si estás viendo esto y pensando, seguro son solo unos pocos casos aislados, los datos cuentan una historia muy diferente. Desde Japón hasta Escocia, desde España hasta Gales, vemos el mismo patrón de comportamiento. Grupos de machos trabajando juntos, atacando crías y dejando exactamente las mismas señales de lesiones. Al regresar a la bahía de Monterey, surge una pregunta inevitable. ¿Este comportamiento aumentará en el futuro? Sí, y podría aumentar de forma considerable. Los modelos oceanográficos predicen que para el año 2035, la región de Monterey Bay se calentará aproximadamente 1,2 grados Celsius. Esa cifra parece pequeña, pero imagina esto. Con solo 1 grado Celsius de aumento en la temperatura del agua, el metabolismo de las presas cambia, las migraciones de los peces se desajustan y toda la cadena alimentaria se altera como fichas de dominó, cayendo una tras otra. En Moray Firth, un aumento de apenas 0,7 a 0,9 grados Celsius provocó un incremento de 20 a 30% en la frecuencia de ataques contra crías. Entonces, ¿qué podría pasar en Monterey Bay, donde la densidad de delfines machos es la más alta de toda la costa oeste, o si las temperaturas suben todavía más? Las fuentes de alimento tampoco se están recuperando como muchos esperaban. Los arenques de Moray aún no han regresado a los niveles previos a 2014. Las sardinas del Pacífico se han mantenido casi estancadas desde su colapso, mientras que las poblaciones de anchovetas se recuperan en ciclos, pero siguen siendo muy inestables. Cuando la comida escasea, el estrés aumenta. Cuando el estrés aumenta, la agresividad también. Y las primeras víctimas siempre son las crías y las hembras debilitadas. Peor aún, la densidad de delfines machos en Monterey Bay no está disminuyendo. De hecho, está aumentando ligeramente. Esto se debe en parte a que la supervivencia de las crías está bajando y la desnutrición en las hembras está aumentando, mientras que los machos adultos siguen siendo el grupo menos afectado. Esto empuja la proporción de sexos hacia un escenario de más machos y menos hembras. Exactamente el tipo de desequilibrio que muchos estudios ecológicos han señalado como propenso al conflicto. Al mismo tiempo, el ruido industrial se vuelve cada vez más intenso. Cada año, la región registra un aumento de 15 a 20% en el tráfico de buques de carga, junto con actividades constantes de sonar militar que se espera sigan creciendo. El ruido también interfiere con la comunicación de los grupos. Las hembras que se separan se vuelven más vulnerables. Los machos pueden malinterpretar señales acústicas, aumentando los conflictos, y los territorios superpuestos de los machos se vuelven caóticos. Otra preocupación es la expansión de las alianzas de machos. Antes de 2015, el tamaño máximo era de apenas 6 a 10 individuos. Después de 2018, comenzaron a aparecer grupos de 18 a 22 machos. Desde 2021, los investigadores incluso han registrado señales de expansión estacional, lo que significa que los grupos pueden crecer específicamente durante las temporadas de apareamiento, justo cuando el riesgo de ataques contra crías es más alto. Un ataque coordinado por 20 machos no es diferente a 20 hombres adultos atacando juntos a un individuo más pequeño. El riesgo aumenta de manera exponencial. Y cuando se combinan todos los factores, agua más caliente, menos alimento, más machos, más sonar, alianzas más grandes, el aumento del infanticidio se vuelve casi inevitable. Y aquí viene la parte que obliga a cualquiera a quedarse pensando unos segundos.
El océano realmente está pidiendo ayuda, no con palabras, sino con datos fríos y contundentes. En los últimos 10 años, se han registrado más de 5.000 casos de varamientos de mamíferos marinos en todo el mundo, según la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, y la International Whaling Commission. Finalmente, si incluso los delfines, la especie que consideramos la más inteligente, amigable y pacífica del océano, pueden convertirse en atacantes contra los de su propia especie, ¿qué nos dice eso? Nos muestra que la presión que enfrenta el océano ha ido mucho más allá de lo que alguna vez imaginamos. Un ecosistema realmente revela sus grietas cuando las especies con mayor nivel de inteligencia comienzan a comportarse como si estuvieran desesperadas. Y la bahía de Monterey es simplemente el ejemplo más claro de esa desesperación. Entonces, en tu opinión, ¿qué está volviendo a los delfines más violentos? ¿Será la reducción de las fuentes de alimento? ¿Será el cambio climático? ¿O será el ruido generado por los humanos? ¿O tal vez todos estos factores juntos? Deja tu comentario abajo. Realmente quiero conocer tu punto de vista. Y si quieres seguir explorando historias ecológicas reales, basadas en datos y sin exageraciones, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios. La batalla que ocurre bajo la superficie del océano apenas está comenzando. ¿Estás listo para seguir este camino con nosotros?